¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, y sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad. Gracias, presidenta. Y otro tema, ayer tuvo usted una reunión con los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Se reforzó la idea de que México, bueno, el planteamiento de que México está en la ruta de reducir las emisiones de carbono hasta en 35%, si bien entendí. ¿Esto va en curso, presidenta, con lo que se está haciendo con el gobierno o hay algo que se esté interponiendo, no sé, las licitaciones para las plantas de energía, la complejidad para construirlas, no sé, o va todo viento en popa, presidenta? Se está actualizando el Plan Nacional de Cambio Climático. Recientemente se hizo una publicación y ahora lo estamos actualizando. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con reducción en el transporte, reducción en la generación de electricidad, reducción en el sector agrícola, captura de carbono, es decir, mayor reforestación, el programa Sembrando Vida. Entonces se está actualizando el programa nacional o el Plan Nacional de Cambio Climático para poder pues, definir ya con el análisis cuándo se va a cumplir la reducción de emisiones y qué medidas se están tomando. Gracias. Y por último, no sé si me puedan comentar la secretaria o la directora, estas dos plantas que se van a construir en Baja California, me imagino que estarán cerca de los núcleos, digo en Baja California Sur, no sé si estarán cerca de los núcleos más grandes, es decir, Los Cabos y La Paz. En La Paz hay una planta que genera bastante contaminación para la ciudad de La Paz. ¿Esta cerraría? Se van a sustituir algunas de las de combustión interna. Se iba a plantear una planta más grande de combustión interna y ahora esa va a ser más pequeña y se va a sustituir con solar. Toda esta energía que se genera va para todo Baja California Sur, que es un sistema prácticamente aislado. Tiene que estar en un lugar donde no le afecten los huracanes. Yo también les decía el otro día, ¿por qué no la ponen cerca de tal ciudad? Y me decían, no, pues hay que cuidar que los huracanes no lleguen. Entonces, por eso están ubicando en los lugares donde pueda tener menos afectación por un huracán. Gracias, presidente. Sí. En pocas palabras, es en sustitución de planta de diésel, estas plantas solares. O sea, en vez de que haya una planta de diésel nueva, va a ser una pequeñita de diésel y la mayor parte solar. Sí, luego voy atrás si quieres. Hola, buenos días, José Leveña de Publimetro. En principio, sobre la construcción de las plantas, comentaban que generará entre 50 a 100 megawatts. ¿En cuánto tiempo es esta generación? Si es por día, por las 11 horas que estará en funcionamiento. Si esta cifra satisface la creciente demanda de electricidad. ¿Y cuál sería el impacto ambiental? Porque entiendo que bueno, a la hora de generar electricidad no es contaminante, pero necesita agua, necesita algunos químicos y desalinización. ¿Y cuál es la generación de empleos en esta planta? ¿Quieren comentar algo? Sí, con mucho gusto. Bueno, el objetivo de estas plantas, las dos plantas de 50 megawatts termosolares que se presentaron, que es una primera etapa, porque después hay una segunda etapa donde habrá una más de 50 megawatts. Va a ser descarbonizar el sistema eléctrico de Baja California Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto vamos a reducir sustantivamente el consumo de combustóleo, que por ejemplo afecta mucho la ciudad de La Paz, y también el consumo de diésel. Y también va a haber una reducción más pequeña de gas natural. Esto va a traer consigo pues, un aire más limpio. Vamos también a mitigar gases de efecto invernadero de una manera importante. Y está previsto que las dos primeras plantas entren en funcionamiento comercial antes del año del 2030 o a inicios del año 2030. Y esperamos que la tercera también lo pueda hacer, pero eso todavía estamos
analizando esa posibilidad. Gracias. ¿Y en generación de empleos? Generación de empleos, pues va a ser muy interesante porque esta planta, entre otras cosas, exige un campo de helióstatos. Este campo de helióstatos, hay un estudio que hizo el Instituto de Energías Renovables hace ya pocos años, donde mostraba que estos helióstatos se podían crear aquí en México, ¿sí? Entonces, eso podría traer aparejado un contenido nacional muy alto, que podría ser del orden del 60% inclusive, y que esos helióstatos se podrían construir también aquí en el país. Hay una componente de obra civil que por supuesto será hecha aquí en México. La torre central, que es una construcción también muy importante, que como les decía puede medir más de 100 metros, también se va a hacer con material de acá. Y lo que sí tendríamos tal vez que importar pues es la turbina de vapor, ¿no? Como se hace para otras plantas termoeléctricas. Pero el contenido nacional y la creación de empleos sí sería muy alto. Gracias. Presidenta, en otro tema, teniendo en cuenta que ayer comenzaron sus spots y hablaba de justicia social y de salud para todos, internacionalmente el canciller alemán Friedrich Merz y también el primer ministro francés hablaron ayer de una crisis del estado del bienestar, que se estaba acabando el estado del bienestar. Parece que en México camina en otro rumbo, camina en la fusión del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar. Pero, ¿qué tendrá que hacer el Gobierno para que no llegue al punto de países como Alemania o Francia que ya hablan de ese colapso? No sé por qué, no escuché la declaración, voy a buscarla, de Alemania y Francia. Durante todo el periodo neoliberal, una de las máximas era que lo privado era mejor que lo público, que todo debía privatizarse. El extremo pues es Argentina, ¿no? Donde es todo, absolutamente todo. Ahora es una visión de que lo que es público se corrompe, como si lo privado no se corrompiera, ¿no? Se corrompe, es ineficiente, el gobierno es incapaz de desarrollar un sistema de salud, educación, es incapaz de producir petróleo, electricidad, todo debe ser privado. Y la manera de reducir la pobreza o la desigualdad, pues el mercado se encarga. El mercado es la mejor forma de distribuir los recursos. Esa era la visión neoliberal, sin ponerle todo lo adicional, que ocurrió en muchos países, pero en México es ejemplo de la corrupción asociada con las privatizaciones, que es una barbaridad. Ya el colmo fue el Fobaproa, ¿no? Nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que el pueblo de México tiene derechos y los derechos solo pueden cumplirse, particularmente en la educación y en la salud, cuando los provee el Estado. Esa es una visión nuestra. No quiere decir que no haya salud privada o que no haya educación privada. Sí, está bien, pero el Estado tiene la obligación de proveer la mejor educación de todas, con una visión humanista, y el mejor acceso a la salud de todos. Porque aunque hablen del seguro popular y de todo lo que hablan, lo cierto es que todo el proceso de privatización generó una enorme desigualdad y pobreza en nuestro pueblo. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe dar educación desde la inicial hasta el posgrado, gratuita y de calidad. Y que el acceso a la salud igual debe ser gratuito y de calidad. ¿Cuáles son los sistemas de salud en México? Pública. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos recursos vienen de la patronal, que antes se llamaba, de los empleadores, del trabajador y del gobierno, que en realidad son recursos públicos que vienen de los impuestos de la gente. El ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado.
cuyos recursos vienen del trabajador y del Estado. Y el IMSS Bienestar para todos aquellos que no tienen seguridad social y que tienen derecho a una salud pública de calidad gratuita. Y somos perseverantes en ese pensamiento y en esa decisión. Entonces, estamos mejorando el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Y nuestra visión es que estos tres sistemas constituyan un sistema único de salud pública, en donde cada mexicano y mexicana pueda ir a cualquiera de los sistemas independientemente de su afiliación. Y hacia allá vamos. Eso constituye parte de lo que se llama el estado de bienestar. ¿Por qué nosotros le pusimos bienestar? Cuarta transformación tiene que ver con bienestar para el pueblo de México. ¿Por qué nuestros programas llevan el nombre de bienestar? Porque nuestra visión es que cualquier mexicano o mexicana debe vivir con bienestar y que el Estado debe proveer ese estado de bienestar. Además de otras acciones que tienen que ver con el bienestar de la gente, pero tienen que ver con un impulso de una política, como el salario mínimo, el aumento al salario mínimo. Entonces, México va en ese sentido y por eso hay una reducción de la pobreza y una reducción de la desigualdad. Y por eso la gente quiere a la cuarta transformación, pues porque recibe beneficios directos y otros derechos sociales que antes no había, no solo educación y salud, sino pensión universal. Si uno lo piensa, la pensión universal para el adulto mayor es un sistema de seguridad social, es un estado de bienestar, porque quiere decir que todo mexicano y mexicana tiene derecho a una pensión, por lo menos alimentaria, que le alcance para la canasta básica.